Hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. En nombre de la Escuela de Enseñanza de la Comunidad Jerusalén, queremos darles la más cordial bienvenida a un lunes más de enseñanza, el cual está a cargo del curso de oraciones especiales. El tema a tratar el día de hoy es Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Para dar inicio a este nuevo tema, nos vamos a poner en las manos de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, para dar inicio a este nuevo tema, queremos ponernos en las manos de Dios y poder entregar esta actividad. Padre Santo, Padre de la Gloria, en esta hora, Señor, queremos entregar esta actividad en tus manos. Padre bendito, queremos pedirte, Señor, que tú tomes el control de cada celular, Señor, de cada computadora que esté siendo utilizada por los hermanos, Padre, por el internet, Padre Santísimo, para que nos funcione de forma adecuada, Señor. Te pedimos también, Padre, de que apartes todo aquello que quiera distraernos, Señor, todo aquello que quiera robar nuestra atención, Padre bendito, para que no podamos, Señor, recibir ese mensaje de salvación que tú nos tienes. Ponemos en tus manos, Padre Santo, todo, Señor, lo que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, a los que están compartiendo con nosotros, Padre, a los que están con nosotros recibiendo esta enseñanza, Padre. Queremos poner en tus manos también al hermano que va a llevar a cabo el tema de hoy. Te pedimos que tú derrames tu Santo Espíritu sobre él, para que sea tu Santo Espíritu el que le dé las palabras adecuadas, para que podamos recibir nosotros ese mensaje de salvación, ese mensaje que tú has preparado con tanto amor para nosotros. Te entregamos, Señor, esta actividad a cada uno de los que estamos coordinando y especialmente a cada uno de los hermanos que está del otro lado de la pantalla, a estos hermanos que han dedicado este momento para ti, Señor, porque su alma y su espíritu está ansioso de aprender más de ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre, sabemos que tú ya estás presente, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos. En esta noche tan bendecida, te quiero invitarte a que nos acompañes a orar por el hermano Abraham Gómez, que es el encargado de impartir esta enseñanza. Como signo de apoyo, levantamos la mano derecha, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con tu poder, Espíritu Santo, hoy te pido por el hermano Abraham Gómez, que impartirá esta enseñanza. Tú lo has elegido, tú lo has escogido desde el seno de su madrecita. En esta noche, Espíritu Santo, quiero que tú tomes la autoridad, el control de su vida, de su alma y de su mente, desde la cabeza hasta los pies, de sus emociones, de sus sentimientos, todas las áreas que le cuestan controlar. Espíritu Santo, derrámate en el nombre de Jesús. Manifiéstate en este momento sobre el hermano Abraham Gómez. Espíritu de Dios, te necesitamos. Espíritu Santo, sabemos, reconocemos que sin tu presencia no podemos hacer nada. Espíritu Santo, ven en este momento, pon esas palabras en su boca y que sea un canal de bendición para nuestras vidas, para todas aquellas que pueden ver este video. Espíritu Santo, haznos dócil como tu pueblo para poder aprender y escuchar una nueva enseñanza. Espíritu Santo, agradecemos por tu presencia, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Abraham Gómez. Soy colaborador de la Escuela de la Comunidad de Jerusalén. Y los hermanos me han pedido que yo dé un tema relacionado al Espíritu Santo. Sé que va a ser un tema de mucho provecho para ustedes.
El tema se titula El Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Para empezar, quiero hablarles acerca de la etimología de la palabra espíritu. Todas las palabras tienen un origen y cuando hablamos de etimología nos referimos al origen de las palabras. Algunas palabras se derivan del latín, otras del griego, pero esta palabra se deriva del hebreo que significa ruá. ¿Y qué quiere decir ruá? Quiere decir viento, soplo, aire. En el libro de Génesis vamos a escuchar el texto cómo fue la creación del primer hombre. Vamos a escuchar en el Génesis capítulo 2, versículo 7, que voy a leer textualmente y dice así: Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Es así entonces como Dios Padre le comunicó la vida al ser humano. Lo había hecho de la tierra misma. Hizo un muñeco de lodo y le sopló en la nariz, dándole así esa vida de espíritu. El Espíritu Santo es el aliento de Dios en la vida. ¿Cómo podemos entender aliento de Dios? ¿Cómo lo vamos a comprender? Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Decimos que el aliento de Dios es como una fuente revitalizadora, o sea, que vuelve a dar vida a la hora de que nosotros nos apartemos del camino que Dios nos ha trazado. Voy a platicarles al respecto de un pasaje de la Biblia que se refiere al hijo pródigo. El hijo pródigo, en un momento dado, le pidió a su papá toda su herencia y se fue. De tal manera que cuando ya estaba ya lejos de su casa, pues se le terminó el dinero, se terminó todos sus bienes y tuvo que recurrir buscando un trabajo y lo que le dieron fue cuidar cerdos. Dice la palabra de Dios que cuando él le daba mucha hambre, tenía deseos de comerse las bellotas que comían los cerdos, pero realmente sintió él que era una vida muy difícil. De un momento a otro, el joven pensó y dijo: en mi casa hay todo, no me falta nada. Me levantaré y regresaré a la casa. En este momento podemos explicar que el Espíritu de Dios tocó a este joven. A esto le vamos a llamar una fuerza revitalizadora. Y a todos nosotros nos puede pasar lo mismo, porque somos seres humanos, muchas veces nos equivocamos, algunas veces nos apartamos del camino de Dios, ese camino que Dios nos ha trazado. ¿Cómo podemos entender entonces también por qué decimos que el soplo es divino? ¿Por qué el soplo de Dios es el espíritu que se dio al ser humano? Lo vamos a entender como una caricia amorosa. Me imagino que el Señor Dios, el Padre Dios, ha de haber puesto una cara muy tierna cuando le comunicó esa vida al ser humano. Y por eso le vamos a llamar caricia amorosa. También ese soplo divino podríamos compararlo como una suave brisa. Imagínense ustedes si el ser humano, cuando sintió que miraba, que oía, que olía y que sentía la mañana fresca, la tarde fresca, pues definitivamente ese soplo divino se convirtió en una suave brisa. También ese soplo divino puede explicarse como una savia que vivifica, o sea, una savia que da vida. Recordemos que las plantas les da vida a la savia. De igual manera también podemos decir que ese soplo de Dios es como una savia
que hace crecer, que hace vivir. Podemos decir también que ese soplo divino es como un viento que todo lo envuelve y lo mueve. Recordemos que el viento pues mueve para acá, mueve para allá, pues de igual manera ese soplo divino es como el viento. Por lo tanto, vamos a decir entonces que el ser humano es un ser espiritual, porque Dios le comunicó su propia vida. Pero al mismo tiempo sabemos que el hombre es un ser material. Es un ser espiritual porque fue creado inicialmente a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es un ser espiritual. Y también un ser material, ¿verdad? Quiere decir que es de carne y hueso. Esto es importante que tengamos en cuenta que nosotros somos dos elementos, podríamos decir. Nos conformamos por dos elementos, el espíritu y el cuerpo. Hablábamos de que Dios, a través del Espíritu Santo, nos da la vida. Pero esta vida tiene que tener ciertas características. Y nos pide el Padre Dios que seamos santos. Entonces, ¿creen ustedes que vivir una vida de santidad es fácil o es difícil? Pienso que las dos cosas, pero todo quiere un esfuerzo. Nada en esta vida es fácil. Pero todo es posible porque el Señor Jesús es nuestra fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si Cristo es nuestra fortaleza, podemos llegar a vivir en la mejor forma posible. Dios creó al hombre para que el hombre tuviera una vida plena y feliz. Sin embargo, momentáneamente podría cambiar su vida. Pero no porque Dios quiera, sino porque es el mismo ser humano el que ha cambiado de ruta, el que ha cambiado de camino. Y entonces el ser humano llega a un momento en que se pierde y se va por caminos equivocados. Esta vida plena y feliz debe estar siempre en los momentos de éxito, debe de estar en los momentos de la adversidad, como pasó con Job. Job tuvo ciertas dificultades en la vida, perdió todo, murieron sus hijos, le quitaron sus animales, sus bienes, pero ¿qué decía él? Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Quiere decir que Job pues no renegó de Dios, sabía que todo lo que él tenía venía de Dios y sabía que en un momento dado Dios podría recuperarle si él mantenía su fe. Esta vida plena y feliz también debe darse en la salud o en la enfermedad. Recordemos que en la enfermedad muchas veces nos sirve para poder cambiar nuestras vidas. Muchas personas se han convertido a través de la enfermedad y han vivido plenamente su vida diciendo de que Dios es todo y esta enfermedad no me va a vencer. Y continúa su vida plena y feliz, aún en ese momento de enfermedad. Esta vida plena y feliz debe darse también en la abundancia y en la escasez. Recuerden que Pablo decía, puedo vivir en abundancia y también puedo vivir en escasez. En esta vida podríamos experimentar estas circunstancias. Momentáneamente podríamos estar en abundancia, momentáneamente podríamos estar en escasez. Muchas veces se pierde el trabajo, muchas veces el negocio no funciona muy bien. En fin, hay momentos en que la vida cambia, pero que esto no sea motivo para que el ser humano pueda vivir plena y felizmente. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo en el numeral 294, porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Imagínense ustedes que Dios se glorificó en la vida del ser humano. Imagínense qué representa el ser humano para Dios Padre.
lo mejor que él pudo haber criado. Recuerden que en el libro de Génesis decía, cuando crió al hombre, y vio Dios que todo era muy bueno. O sea, él se glorificó en la creación del hombre. Continuando con el tema, vamos a decir que la pertenencia a Cristo va unida a la vida en libertad. Fíjense que aquí está tocando el tema de la libertad. Nosotros somos libres porque Dios nos hizo libres. Pero muchas veces utilizamos mal la libertad. Cuando utilizamos mal la libertad, caemos en un libertinaje. Y entonces, cuando caemos en libertinaje, ya nuestra vida va cambiando. Ya no tendríamos una vida plena y feliz. Vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. La palabra de Dios dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Nosotros fuimos creados libremente, pero Dios respeta el libre albedrío. Y entonces muchos seres humanos se van por otros caminos, se pierden, van por caminos de vicio, pierden los valores morales, los valores espirituales, y entonces llegan a experimentar una vida triste, ya no una vida plena y feliz como lo da el Espíritu Santo. En el numeral número 44 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Entonces, esta libertad, esta vida en libertad plena y feliz, se vive siempre y cuando estemos unidos a Dios. Si nos separamos de Dios, entonces esta vida plena y feliz se convertirá en una vida triste, amarga y de fatales consecuencias. Es importante entonces que siempre estemos de la mano de Dios. Tenemos entonces que este tema que se relaciona con el Espíritu Santo es un tema que nos explica que a través del Espíritu Santo, pues nosotros tenemos vida. Y el Espíritu es el principio, es la garantía de nuestra propia inmortalidad. ¿Qué se entiende por inmortalidad? El ser humano espiritualmente es inmortal. Físicamente se termina, pero el espíritu continúa viviendo. Por eso es importante que nosotros le demos más importancia a nuestro espíritu, porque el espíritu va a seguir viviendo, o para una vida eterna, o para una muerte eterna, dependiendo cómo nos comportemos acá en esta tierra, dependiendo cómo haya sido nuestra vida. El espíritu es la fuerza por el cual el Padre nos va a resucitar de entre los muertos. Se refiere a una vida espiritual eterna después de la muerte física. Entonces, estas dos vidas van de la mano, la vida espiritual y la vida física. Pero por la vida espiritual tenemos que hacer grandes esfuerzos, tenemos que seguir a Dios en su camino, cumplir con los mandamientos, ponerle atención a la palabra de Dios, hacer oración constante. Todo esto es importante y es bueno para que nuestra vida se mantenga siempre dentro de los caminos de Dios. Vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. El Señor lo prometió. Le prometió al ser humano de que si nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, Él nos resucitará al último día. Miren cómo es Jesús tan bueno con nosotros, que se ha quedado en el altar.
para que nosotros pudiésemos alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma. Sin embargo, muchas veces nosotros no le damos importancia a eso, sino que, pues, en vez de ir a la iglesia, en vez de buscar a Dios, pues seguimos otros caminos. Estamos en caminos de vicios, en caminos equivocados, y la vida se vuelve totalmente diferente, se vuelve una vida triste. Pero para esto es necesario entonces que tengamos una vida plena de oración constante. Para que tengamos una vida feliz, tenemos que leer la palabra de Dios, escucharla bien, entenderla y ponerla en práctica, porque si no la ponemos en práctica, entonces de nada sirve que leamos la palabra de Dios. Tenemos que leer esa palabra de Dios y la tenemos que hacer vida en nosotros. Porque fíjense ustedes que la palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos aconseja. La palabra de Dios también nos reprende. Porque es necesario que en algún momento dado Dios Padre nos reprenda porque nos hemos equivocado. La palabra de Dios nos da consejo. La palabra de Dios nos da vida. Entonces, quien no lee la palabra de Dios, pues pierde todas estas ventajas, pierde todos estos privilegios que Dios da a través de la palabra. Entonces, dos cosas importantes. Orar. Tienes que hacer oración personal, o sea, en tu casa, en un lugar apropiado en tu casa, haces tu oración personal. Y también debes de hacer oración comunitaria. Pero recordemos que la oración debe ser convertida en un diálogo, porque muchas veces la oración es un monólogo. Solo estamos hablando nosotros, hablando y hablando, pero no dejamos que Dios nos hable a nosotros. Por lo tanto, es bueno hacer esos momentos de silencio y esperar que Dios nos diga qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces es importante que la oración la entendamos como algo que nos aleja del pecado y nos acerca más a Dios. En clima de oración puedo discernir lo que está emitiendo en mí el Espíritu, y la palabra de Dios constituye la fuente límpida y perenne de vida espiritual. Entonces es el Espíritu Santo el que discierne en mí qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo la oración en mí. Pero si nosotros no oramos, no experimentaremos nada bonito, nada especial. Entonces, en el momento de oración, nosotros tenemos ese contacto con Dios directo. Esa forma de hablar con Él nos va a hacer que conozcamos más a Dios y que conozcamos más de su amor, porque su amor va a estar mucho más cerca de nosotros cuando nosotros oramos. Y cuando nosotros también leemos la palabra de Dios, pues Dios se acerca más. Pues que recordemos que la palabra de Dios, si la leemos, habla de Cristo Jesús. Y entonces vamos a conocer a Cristo Jesús, cómo es Él, qué quiere de nosotros. Por lo tanto, no olvidemos, hermanos, la palabra del Señor hay que leerla. Hay lugares en el que las Biblias ahí las tienen, pero empolvadas, y no las leen, no las escudriñan. Es importante, por lo tanto, entender y hacer que la palabra se haga vida en nosotros. Antes de continuar con la segunda parte, quisiéramos hacer una recapitulación de lo que hasta ahorita hemos visto. Primero, dijimos cuál era la etimología de la palabra, o sea, cuál es su origen. Inmediatamente dijimos que el Espíritu Santo es el aliento de Dios en nuestra vida, o sea, es la parte más importante, porque el Espíritu es lo esencial para nuestras vidas. Este cuerpo físico es limitado, se termina, se va, se muere, pero el Espíritu vive, y por lo tanto, el Espíritu Santo es el aliento de Dios en nuestras vidas. También dijimos que esta vida debe de ser una vida llena de gracia.
llena de santidad, que cuesta, pero es posible hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Si Cristo es nuestra fortaleza, todo lo podemos. También dijimos que la pertenencia a Cristo va unida a la vida en libertad. Esta vida en libertad quiere decir que nosotros fuimos creados libremente. O sea, estamos en esta vida con una gran libertad que Dios nos ha dado. Pero no debe de convertirse, dijimos, que esta libertad sea un libertinaje. Dijimos también que el Espíritu es el principio, la garantía de nuestra inmortalidad. O sea, nosotros somos seres inmortales en el Espíritu. Este cuerpo se muere, pero el Espíritu sigue viviendo. Es eternamente en vida o una muerte eterna. Antes de tratar ya la segunda parte de nuestro tema, quiero dejarles a todos ustedes, hermanos y hermanas, una pequeña tarea para que lean el Salmo 119 completo. El Salmo 119 es uno de los salmos más largos que contiene la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? ¿Qué es lo que va a entender ahí? Nos da todos los consejos necesarios de cómo llevar una vida correcta. Así que vale la pena que lo lean, no se les olvide, tomen ese tiempo necesario para que puedan ustedes leer ese Salmo 119, desde el principio hasta el final de ese salmo. Continuando entonces con el tema en su segunda parte, hablando siempre del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo quema la raíz de donde fluyen las obras de la carne para que vivamos. Miren cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Quema la raíz de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos deseos. Hay una alabanza cuando invocamos al Espíritu Santo que dice: me quema, me quema, me quema. ¿Qué estamos pidiendo ahí? Pues estamos pidiendo de que el Espíritu Santo nos queme todo lo que es malo en nosotros y podamos vivir en plenitud. Así podamos vivir una vida plena y feliz cuando hemos quemado todo lo malo en nosotros. El Espíritu Santo entonces es el que quema esos malos pensamientos, esos malos deseos, las malas acciones que podríamos realizar. El Espíritu Santo quema todas esas raíces. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Recordemos que tenemos dos vidas: la vida material y la vida espiritual. Pero hemos dicho que la vida espiritual es la más importante, porque este cuerpo se termina, se muere, pero el espíritu continúa. Por lo tanto, tenemos que darle más importancia a nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que no debemos de temer al que mata el cuerpo, pero sí tenemos que temer al que mata el espíritu, porque ese nos lleva al infierno, nos lleva a una muerte eterna. Y Dios no quiere eso para el ser humano. Dios quiere que al final vayamos con Él a vivir eternamente y gocemos en Él toda una vida sin término. Esta vida entonces, si la tenemos en vida de gracia y santidad, tiene estas características que vamos a ir analizando uno por uno. El que se deja llevar por el Espíritu Santo es una persona amorosa. Es una persona que se lleva bien con todo el mundo. También es una persona que vive siempre alegre. Aún en los momentos difíciles de su vida, manifiesta alegría en su rostro, en su forma de ser. También si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida va a ser una vida en paz.
Qué bonito es vivir en paz en medio de las dificultades. Miren, en medio de esta pandemia, por ejemplo, muchas personas han perdido su paz. Muchas personas se han puesto muy nerviosos y entonces se ha quitado la paz en ellos. Pero el que vive en el Espíritu Santo le da mucha paz. También el que se deja guiar por el Espíritu Santo es un hombre o una mujer paciente. Siempre tiene mucha paciencia. Dice que la paciencia es la madre de la ciencia. Y la persona que es paciente gana mucho. Cuando se le va la paciencia y se vuelve muy impaciente, pues pierde mucho. Pierde la alegría, pierde el gozo de la vida. Si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, actuaremos siempre con amabilidad, con bondad, con fidelidad hacia Dios, si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tendremos una vida muy bonita, muy feliz. Dios nos pide también que seamos mansos y humildes de corazón, como el mismo Jesús lo decía. Sean mansos y humildes de corazón como lo soy yo. Si usted se deja llevar por el Espíritu Santo, vive una vida en mansedumbre. Y importante, tener dominio propio. Cuesta. Muchas veces lo que más cuesta es dominarnos a nosotros mismos. Podemos dominar otros ambientes e incluso dominar a alguien más, pero dominarnos a nosotros nos cuesta. Pero el Espíritu de Dios sí da esa facilidad para tener dominio propio. Por lo tanto, mis hermanos, dejemos llevar del Espíritu Santo, porque entonces vamos a disfrutar de todos estos frutos que nos da el mismo Espíritu de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 14, y nos dice así: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Miren qué bonito. Es un privilegio entonces ser hijos de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Solamente que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 17, nos dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, la vida en el Espíritu Santo es justicia y paz. La palabra justicia viene de justo, y ser justo es ser santo. Entonces, se habla de que Cristo Jesús es el hombre justo, es decir, el hombre santo. Y nosotros también estamos invitados a que seamos justos, porque de esta manera entonces tendríamos una vida gozosa, una vida de mucha alegría, y que esto solamente viene de Dios. Ya casi vamos por terminar el tema. Sin embargo, pues vamos también a ver que el Espíritu Santo nos enseña a llamar a Dios Abba Padre. Miren hasta dónde nos lleva el Espíritu Santo. Poder llamar a nuestro Padre Dios Abba Padre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir papito, Padre querido. Qué bonito es tratar a Dios de esta manera. Nosotros estamos llamados a que seamos esos hijos, que tengamos ese privilegio de llegar a decirle al Padre, Abba Padre. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Esto nos lo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y en Gálatas, capítulo 4, versículo 6 dice: Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 683, nos dice: este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Entonces, todo este conocimiento
todo esto que nosotros podríamos lograr de hacer solamente es a través de la influencia del Espíritu Santo en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 15, nos dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que lo lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba Padre. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud y por lo tanto no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo seguir las huellas del Señor. No tenemos que tener miedo a las consecuencias que podrían dar porque estamos siguiendo a Dios. Como los apóstoles, ellos sufrieron. Si recuerdan ustedes que Pablo y su compañero estuvieron presos y ahí los maltrataban, les pegaban, les daban un maltrato, quizás tal vez ni les daban de comer. Pero ¿cuál era su manifestación cuando salían de la cárcel? Alegres, felices, alabando el nombre de Dios. ¿Eso de dónde viene? Viene por el mismo influjo del Espíritu Santo. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros le pedimos a Dios, que nos llene el Espíritu Santo para poder tener una vida con estas manifestaciones. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y más adelante en forma más consciente en la confirmación. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ahí nosotros abrazamos a Dios como el Abba Padre. Miren qué bonito es rezar el Padre Nuestro. Nosotros los católicos debemos de rezar el Padre Nuestro. Es bueno tener una oración espontánea, pero al final es bueno rezar el Padre Nuestro. Porque ahí es una oración prácticamente de resumen de lo que necesita el ser humano y de lo que Dios quiere para nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Muchas veces nosotros pedimos, pero no sabemos pedir, dice la palabra de Dios, y por eso que lo que pedimos no se nos concede. Hay muchas personas que le piden, por ejemplo, tal vez pedir dinero, pero es para gastarlo en vicios, en placeres, y entonces Dios no te va a conceder porque estás pidiendo para algo malo. Entonces el Espíritu de Dios dice que nos ayuda a pedir ayuda, pero una ayuda que realmente nos conviene, una ayuda que Dios Padre sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que más queremos para tener una vida feliz y una vida plena. Por lo tanto, entonces, cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos a ese Padre bueno, a ese Padre que todo lo puede, a ese Padre que en todo lugar está, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Qué bonito es orarle a ese Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces tenemos que orar como el Espíritu Santo nos guía. Dice que si nosotros sabemos pedir a Dios, el Espíritu Santo, dice aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué quiere decir esto? Gemidos inefables. Quiere decir que el Espíritu Santo se dirige al Padre con palabras que no podemos entender nosotros, que podría decirse con palabras que no se puede explicar, pero el Espíritu Santo va y corre y le pide a Dios por nosotros lo que realmente necesitamos. Y si tú has pedido lo que necesitas realmente, Dios lo sabe y te lo concede. Y el que examina los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y acá sí, para terminar, vamos a decir entonces que solo unido al Espíritu Santo podemos enterarnos de Él. Solamente unidos por el Espíritu Santo. O sea, todo
es bueno que pidamos la ayuda del Espíritu Santo en todo. En nuestra oración no debe de faltar pedir Espíritu Santo. Es sumamente importante porque Él es el que controla nuestras vidas. Él es el Espíritu Santo Paráclito, Él es el Consolador, Él es el que con gemidos va hacia el Padre Celestial y nos concede lo que necesitamos. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Es Señor y dador de vida. Tal como lo confesamos en el credo cuando lo rezamos diciendo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces, si tú rezas el Padre Nuestro bien meditado, estás diciéndole al Padre: Abba Padre. A Dios le estás diciendo: Abba Padre. Cuando tú rezas el credo, lo debes de hacer bien meditado, porque ahí vamos a decir que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo también es Señor. Hasta aquí hemos llegado con el tema Espíritu Santo, Señor y dador de vida, esperando que puedan conectarse para la próxima clase que será dentro de 15 días. Bendiciones a todos. Orar por nuestras benditas ofrendas. En este momento van a salir en la pantalla las cuentas de GIT y Ban Rural en las cuales puedan hacer su depósito para esta bendecida escuela. Y nos ponemos en actitud de oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, te pedimos que bendigas estas ofrendas que van a ser depositadas, mi Dios bendito, para bendecir esta escuela, mi Dios amado. Te pedimos que bendigas, Padre Santo, los trabajos, mi Señor, que bendigas, Señor bendito, las manos que lo van a hacer posible, que bendigas las fuentes de trabajo, los negocios de donde puedan salir, Señor, las ofrendas. Es lo que te vamos a ofrendar, mi Señor, un poco, Padre Santo, de todo lo que tú nos has dado, Padre bendito, en esta hermosa vida. Gracias, Señor, por darnos el don de la vida. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te pedimos que bendigas estas ofrendas y que las multipliques, Padre Santo, como multiplicaste los peces, mi Dios amado, y multiplicaste el vino, mi Dios bendito, cuando tú estuviste en esta hermosa tierra. Bendice, Señor amado, esas ofrendas, Padre Santo. Bendice los corazones que van a dar de todo corazón, mi Dios bendito, porque como dice tu palabra, las manos que dan de buen corazón jamás permanecen vacías, Padre Celestial. Y te honramos, Padre Santo, te bendecimos, pidiéndote que bendigas, que multipliques, Padre Celestial, para esta buena obra, mi Señor, que es la obra evangelizadora que esta bendecida escuela está dando, mi Señor bendito. Te alabamos por eso, Señor. Te agradecemos y te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, todas las fuentes en las cuales, Señor bendito, para seguir engrandeciendo tu reino, mi Dios amado. En el nombre de Todopoderoso que está sobre todo nombre, que es Jesucristo nuestro Señor, te lo agradecemos desde ya también, Señor. Te agradecemos por todo, Señor. Bendice grandemente, Señor Jesús, al dador alegre. También, amados hermanos, les hacemos la cordial invitación para que los días jueves a las 8 de la noche se sigan conectando por medio de Facebook y de YouTube para seguir la Asamblea General de nuestra bendecida Escuela Jerusalén. Y los días viernes también están cordialmente invitados a escuchar las alabanzas para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro amado Padre por medio del Ministerio Jericó a las 8:30 de la noche. Y los días
lunes de cada 15 días también están cordialmente invitados de la misma manera por este medio de YouTube o Facebook para que puedan seguir las enseñanzas de nuestra amada escuela, ya que son enseñanzas para líderes y para poder engrandecer el reino. Gracias, mis hermanos, que tengan una bendecida noche. Mucho gusto. Feliz. También te pido, Padre bendito, Dios todopoderoso, por Lourdes, por ti, Padre Santo, para que tú bendigas ese vientre, para que tú, Señor, la llenes de tu amor y tu gracia, para que tú, Señor, permitas que ese embarazo se desarrolle en todas sus etapas, en todas sus fases de una manera normal, Señor, y que sea de gran bendición para alegría de tu madre. Padre, gracias te doy, Señor, porque sabemos también que hay problemas económicos, falta de empleo, Señor. Te pido, Señor, que tú abras puertas de bendición para todas aquellas personas que están pasando por problemas económicos en este momento, Señor, para que tú les proveas de trabajo, para que tú, Señor, permitas que sus fuentes de ingresos sean benditos, Señor, para que ellos lleven el sustento cada día a su hogar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, aumenta nuestra fe, Señor. Sabemos que tenemos fe, pero aumentanosla, Señor, para que nosotros podamos salir más victoriosos en medio de todas estas situaciones, amado Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres grande, porque sabemos que tú eres el único que nos permites esa conexión con nuestro Padre Celestial. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesucristo, y contigo y Dios de Dios por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar tu palabra una vez más. Tenemos la certeza, Señor, que tu palabra cayó en tierra fértil y que vamos a dar frutos y frutos en abundancia, que es lo que tú quieres, Señor. Despídenos en este momento en paz, en amor y santidad. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Nos vamos a despedir con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Mamá María, también te saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Padre y Señor quede en nosotros.